esto. Ahí está. No hay forma de saber.
Candeleros, un programa cristiano que llega hasta sus hogares por asignación divina en la voz de Javier Gustavo, el Señor del Evangelio. Encendiendo Candeleros, un programa que Dios usará para ayudarte a elevar tu nivel espiritual. ¡Comenzamos! Un saludo, bendiciones y buenas noches para todos ustedes, mis hermanos, mis amigos. Reciban un cordial saludo desde aquí, desde la ciudad de Pomona, California. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, pues estamos una vez más aquí reunidos, listos, preparados para llevar a cabo una emisión más de su programa Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Mis hermanos, mis amigos, espero que hayan tenido una muy feliz tarde y ahora ya una feliz noche. Y por si alguien de pronto nos mira de otra parte del planeta, pues un feliz día. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues vamos a continuar con lo que es mi nueva serie de mensajes proféticos. Una nueva dinámica de este programa Encendiendo Candeleros. Ay. Disculpas, un pequeño problema. Es que como no tenemos cosas, vamos a decir que... vamos a ver. Necesitamos un mejor equipo, definitivamente. Definitivamente necesitamos un mejor equipo y confiamos en que Dios proveerá. Pero mis hermanos, mis amigos, bueno, vamos a seguir adelante. Una disculpa por ese pequeño percance. Y bueno, ya veo por ahí algunas personas, algunos hermanos, algunos amigos ya conectados. Gracias a Dios. Aprecio su apoyo, aprecio su confianza. Y bueno, más que nada, pues me da gusto ver que hay gente que busca la palabra del Señor más que el oro y la plata, ¿verdad? Porque el Señor dijo, si me buscares más que al oro y la plata. O sea que, y eso pues creo yo que es muy bueno y muy necesario en la vida nuestra como creyentes, como cristianos. Y mis hermanos, pues hoy les tengo para compartir el tercer mensaje o el tercer personaje de los mensajes proféticos. Como saben, hace ya unas 3 semanas que comenzamos con esta nueva serie. Hemos estado orando a Dios, hemos estado pidiendo y confío en que hoy no va a ser la excepción. Vamos a tener un mensaje revelador, un mensaje que traiga sabiduría, un mensaje que traiga entendimiento y conocimiento para el enriquecimiento de nuestra alma y de nuestro espíritu. Confío plenamente en nuestro Dios, en que por la fe, primeramente yo voy a ser bendecido, voy a ser edificado, pero también todos y cada uno de ustedes van a ser también bendecidos y edificados, porque yo, para la gloria de Dios, voy a dar de gracia lo de que de gracia estoy recibiendo. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues el tercer personaje
el tercer personaje del cual hoy les voy a hablar y les voy a compartir, se trata del profeta Abraham. Como saben, comenzamos con el profeta Enoc, después seguimos con el profeta Noé y hoy le toca al profeta Abraham. Y muchos de ustedes ya se podrán estar preguntando, ¿y de dónde saca el hermano que Abraham fue profeta? Porque gran parte de la Biblia menciona que Abraham fue patriarca y que Abraham fue el amigo de Dios, que Abraham fue el pionero de las finanzas, el primero que diezmó y muchas otras cosas. Pero pocos se dan cuenta, y en eso me cuento yo también, porque hasta un cierto tiempo, hasta hace poco tiempo, yo tampoco sabía que Abraham había sido un profeta de Dios. Probablemente ustedes sí ya lo sepan, si son estudiadores de la palabra, si les gusta escudriñar la palabra, y si por alguna, no por casualidad, sino por voluntad de Dios, y que el Espíritu Santo en algún momento los haya llevado a leer la escritura que les voy a compartir a continuación, pues entonces ustedes no me dejarán mentir y ustedes ya saben que Abraham fue un profeta del Señor. Hay razones para pensar, pero no es suficiente. Yo solamente pensaba y decía, Abraham pudo ser un profeta porque la Biblia dice que Dios a sus profetas los ha de visitar o les ha de hablar por medio de sueños y visiones. Y está bien comprobado que Abraham recibió sueños y visiones de parte del Señor. Pero no es suficiente con un pensamiento, una idea. Es mejor confirmarlo a través de la misma palabra de nuestro Dios. Y hoy, por la gracia de Dios, para todos aquellos que no lo han comprobado, hoy es su día. Porque les voy a compartir una palabra que está en el libro de Génesis, en donde el mismo Dios, a través del Espíritu, inspirando a otro de los profetas llamado Moisés, que dicho de paso es uno de los que vienen más adelante en el futuro también para hablar acerca de él. Este profeta, este libertador, fue el encargado de parte de Dios para, con la inspiración del Espíritu, dejar plasmado en las Escrituras esa información de que Abraham fue un profeta del Señor. Si usted tiene su Biblia a su mano y me quiere acompañar, o después, en su tiempo, cuando a usted le complazca, ya sea tomando algunos alimentos, algunos aperitivos, o en un parque, o en su break, en su trabajo, donde usted quiera, o en el carro, donde le plazca, o a solas en su cuarto, cuando usted pueda, vaya a la palabra y confirme lo que el ruiseñor del Evangelio le va a mostrar en este momento. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 20 versículo 7, en el nombre de Jesús: ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Se trata de la historia, mis hermanos, mis amigos, de un hombre llamado Abimelech. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, pasaron muchos años. Y en ese transcurso, en el transcurrir de esos años, pasaron varias cosas en la vida de Abraham y de su familia. Y una de ellas fue que él llegó, en un momento se encontró en una situación de peligro, en donde llegó con este personaje llamado Abimelech, y tuvo que no mentir. Tuvo que decirle a este hombre que Sara era su hermana, porque tenía temor de que lo mataran, de que lo fuera a matar y que se fuera a quedar con ella.
Entonces, por ejemplo, cuando Abraham se vio en esa condición, en ese peligro, hizo una cosa, reveló o dio a conocer que Sara era su media hermana, porque era hija de su tío, de un hermano de su padre. Entonces no mintió, simplemente dijo, ella es mi hermana. Pero Abimelech, por causa de eso, no le hizo nada a Abraham, pero tomó a Sara con toda la intención de tomarla como su mujer. Pero la Biblia enseña que el Señor le habló en sueños a Abimelech y le dijo, yo te detuve de pecar contra mí y así no permití que tocases a Sara, mujer de Abraham. O sea, Dios sacó a Abraham de esa situación en la que él mismo se metió. Ahora, porque él salió de Ur de los Caldeos sin tener conocimiento, sin saber todo lo que iba a enfrentar, él simplemente obedeció, tuvo fe y le creyó a Dios, al Dios de sus antepasados. Recordemos que Abraham es parte de la descendencia de Sem, uno de los hijos de Noé. Y Sem, pues por lo mismo, Sem tenía un testimonio vivo de todo lo que aconteció, todo lo que hizo Dios por medio de Noé, cómo creó el arca, cómo fueron protegidos por medio del arca, y todo eso quedó en la historia como un buen testimonio. Entonces Abraham fue parte de la descendencia de Sem. Y es como ahora, mis hermanos, por ejemplo, algunas veces nosotros, como dije la semana pasada, no llegamos a conocer ni siquiera el testimonio de nuestro bisabuelo. Muy apenas me acuerdo yo de mi abuelo, pero no sé quién fue mi bisabuelo ni cómo se llamó, pero es parte por una negligencia mía. Pero en esos tiempos era diferente, porque en aquellos tiempos era más pequeña las razas humanas, las genealogías, las descendencias eran más pequeñas, era más fácil de poder tener conocimiento que ahora, que ha crecido tanto la humanidad. En aquellos tiempos no estábamos hablando de cientos de miles o de millones como ahora, no. En ese tiempo la tierra no estaba tan poblada como ahora, eran menos las cantidades, mayormente sabiendo que vivían cientos y cientos de años. El mayor llegó a vivir 969 años, y de ahí todos los descendientes, tanto de Noé como de Sem para adelante, tenían una descendencia de cientos y cientos de años. Y no fue hasta que Dios dijo que iba a bajar la descendencia a 120. Pero se unían, se juntaban, por decir, si uno tenía 50 años, el otro podía tener los 120. Si uno tenía 20 años, el otro podía tener 70. O sea, se juntaban las generaciones o las genealogías. No es como ahora. Pero bueno, lo importante de esto, mis hermanos, mis amigos, es que Abraham fue librado por nuestro Dios, que en ese tiempo era Jehová de los ejércitos, quien ahora es Jesús. Eso creo que ya lo tenemos claro. Y no solamente fue librado, sino que también tuvo misericordia de Abimelech. Y ahí demuestra también que cuando Dios quiere guardar a alguien, lo puede guardar. En aquellos tiempos todavía no estaba como hoy día el Consolador, el Espíritu Santo viviendo dentro del corazón de los hombres. Sin embargo, la Biblia dice, ahí le dice Dios a Abimelech, le dice, yo te detuve porque vi que tú no tenías culpa, porque vi que obraste íntegramente. O sea, aunque tenía intenciones de tomarla, pero lo que Dios da a entender, que si Abimelech hubiera sabido que era la esposa de Abraham, no la hubiera tomado ni le hubiera hecho ningún daño a Abraham. Simplemente
los hubiera recibido y los hubiera despedido. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso también Abimelech. Porque ahí lo dice: Señor, yo no soy culpable de esto. Cuando usted lea la escritura, allí en Génesis que le acabo de decir, usted se va a dar cuenta de que él era temeroso de Dios. Y que Dios, por causa de eso, porque sí, cuando él le dijo, con integridad he obrado, yo no soy responsable. Dios no le contradijo, sino Dios dio por hecho que él tenía razón, y por eso le dijo: por eso yo te detuve de pecar contra mí y de que tomaras a esa mujer, a Sara, la mujer de Abraham. Entonces, ahí podemos ver que Abraham salió de Ur de los Caldeos poniendo la fe en un Dios invisible, poniendo la fe en un Dios que ni su padre conocía, porque su padre, según la historia, era un idólatra. Su padre era un idólatra, y cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu casa, sal de tu tierra, de la casa de tu padre, no le estaba diciendo: toma a tu padre y llévatelo, le dice: sal de la casa de tu padre. Mas sin embargo, como nosotros no podemos entender, yo comprendo a Abraham, no podemos entender al 100% cuando Dios nos habla o lo que Dios quiere que hagamos. Yo comprendo a Abraham. Como hombre, como humanos, no podemos entender 100% a Dios. Y Dios comprende. Por eso, aunque Abraham se equivocó, sin embargo, Dios le tuvo paciencia. Y aunque tardaron largos 20 o 20 y algo de años para que Dios volviera otra vez a tener cercanía con Abraham, sin embargo, Abraham no desistió de la idea, no desistió de salir y de ir en busca de la tierra prometida. Ese es un acto de fe. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, por esa y por muchas otras razones. Entonces, algo que nosotros podemos entender, lo primordial, que Abraham fue el padre de la fe. Y que por esa fe, nosotros los gentiles alcanzamos también bendición de parte de Dios. ¿Cómo es eso? Porque Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entre esas naciones estamos nosotros, los que somos parte de los gentiles. No nada más el pueblo hebreo o el pueblo de Israel. Todas las naciones de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Entonces, lo primero que podemos nosotros tomar de esa relación, o que nos puede servir de esa relación que tuvo Dios con Abraham y Abraham con Dios, es que por causa de la fe de él, nosotros fuimos bendecidos. Y esa bendición nos llegó, y nos llegó de tal manera que hoy día gozamos de una salvación eterna, que hoy día sentimos la presencia de nuestro Dios. Entonces, lo primero que podemos tomar de Abraham es que él fue el padre de la fe. No nomás fue un profeta de Dios, como ya está ahí comprobado, porque él es profeta y orará por ti. Y la Biblia dice más adelante, cuando usted lea, que la familia de Abimelech, las mujeres eran estériles, porque Dios estaba probándolo para ver si realmente lo que estaba hablando o lo que estaba él realmente lo cumplía. Y Dios le puso una esterilidad por un tiempo a las mujeres de la casa de Abimelech. Pero una vez que Dios vio que obró con integridad y que él no tocó a Sara, le dijo a Abraham: ora por él. Y Abraham oró por él para que Dios quitara la esterilidad de sus mujeres, y eso sucedió. O sea, porque Abraham era un profeta, tenía una relación con Dios, tenía con él el poder de Dios, o sea, Dios lo respaldaba. Entonces ahí vemos a Abraham como el padre de la fe, porque salió de Ur de los Caldeos sí tenía la dirección de Dios, pero no es como ahora que tenemos el Espíritu Santo 24 horas con nosotros dentro del corazón. En aquellos tiempos la Biblia dice que venía el Espíritu de Dios y posaba sobre los hombres, pero no era para estar permanente como el día de hoy, por la gracia de Cristo. Sin embargo, Abraham, con todo y eso, él dice que miró como viendo al invisible. O sea,
no desistió de la idea de ir en busca de la tierra prometida. Y ese es un acto de fe. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar hoy día. Una fe tan grande que aunque Dios no nos dé lo que nosotros estamos pidiendo, aunque no veamos realizado nuestras metas, nuestros propósitos, sin embargo, eso, al igual que Abraham, no es una razón o un motivo para no seguir adelante en este camino de salvación, en este camino del Evangelio. Al igual que Abraham, Dios espera que todos nosotros caminemos de esa manera. Por fe, mis hermanos, mis amigos. Y la fe, pues es una fe que no se ve. Es una acción espiritual. Amén. Pero Dios está trabajando todos los días en la vida nuestra. Eso no lo podemos dudar. Ahora, si ya quedó claro que Abraham sí era un profeta, por si alguien de repente dice, no, pero ahí está, Abraham era un profeta. Ahora, la descendencia de Abraham, Serug, quien fue el bisabuelo de Abraham, Nacor el abuelo y Taré su padre, todos ellos pertenecieron a la descendencia de Sem, uno de los hijos de Noé. Usted lea Génesis capítulo 11, versículo 10 al 26, y ahí va a encontrar esta información. Mis hermanos, mis amigos, el ruiseñor del Evangelio primero va a la escritura y escudriña, primero se documenta para poder venir y presentarse y hablarles a ustedes verdades que están en la escritura. Usted lo va a comprobar cuando usted vaya a la Biblia. ¿Cómo? Vea, qué importante. Porque muchas de las veces no se le da la importancia a las genealogías, no se le da la importancia a las descendencias, pero mire qué bonito poder saber de estos grandes personajes quién fue su bisabuelo, quién fue su abuelo, quién fue su padre. Eso es parte del conocimiento, del enriquecimiento del conocimiento de Dios en la vida de sus hijos. No podemos decir que somos hijos de Dios y ni siquiera saber esto. Hay muchas cosas que como hijos de Dios debemos de saber y Dios desea que lo sepamos. Mas sin embargo, agarramos la Biblia y la hojeamos y decimos, esto no me interesa, esto tampoco. Pero nos olvidamos que Dios dijo que toda la palabra es inspirada por Él y toda es útil. Así que mis hermanos, mis amigos, el deseo del ruiseñor del Evangelio, primeramente de Dios, pero del ruiseñor del Evangelio, es que seamos personas que seamos enriquecidas en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento y en revelación de las cosas espirituales de nuestro Dios. Porque somos llamados para ser espirituales, para conocer el lenguaje espiritual, para conocer las dispensaciones, para conocer todo o lo que más podamos en cuanto a lo referente a nuestro Dios. Y qué bueno que están estos ejemplos, estas vivencias. Ahora, si usted ya aprendió que el bisabuelo de Abraham era Serug, y que el abuelo era Nacor, y que su padre era Taré, bueno, ya aprendió algo nuevo en este día, ¿cierto? Entonces, vale la pena estar atentos a la palabra del Señor. Vale la pena abrir el oído y abrir el corazón para que la palabra de Dios haga cabida en nuestras vidas. Ahora apenas estamos empezando. El posible lenguaje de Abraham. Tenía entonces, Génesis capítulo 11, versículo 1, en el nombre de Jesús. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En esos tiempos, mis hermanos, de acuerdo a la historia de los tiempos de Abraham, antes de que fuera el tiempo o la dispensación de la Torre de Babel, antes de ahí, mis hermanos, había solamente una lengua. Desde Adán hasta la Torre de Babel existía solamente un lenguaje en toda la tierra. Todos los seres humanos hablaban solamente una lengua, un lenguaje nada más. La Biblia lo dice.
Ahí lo dice claramente. Todo, dice Génesis 11:1, tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Se podían comunicar, se podían entender. No es como hoy día que a veces oímos hablar a un croata, a un ruso o de diferentes naciones y no entendemos. Muy apenas entendemos poco el inglés, o entendemos probablemente también a los de Inglaterra, porque es parecido al inglés de aquí de Estados Unidos. Pero dígame si no, se encuentra usted en la calle de repente, porque las naciones están aquí. Usted se encuentra en la calle, va al supermercado o a algún lugar y de repente usted ve a un japonés hablando, ve a un iraní hablando, ve a diferentes naciones y usted no comprende, usted no entiende porque son diferentes lenguas. Mas sin embargo en esos tiempos había una sola lengua y todos se podían entender. Y no fue hasta el tiempo en la dispensación del gobierno humano cuando Dios tuvo que descender con poder para derribar la torre que estaban levantando aquellos hombres insensatos en ese tiempo. Porque ellos tenían la idea de que si levantaban esa torre y entre más alta llegara, aunque viniera un diluvio como el que vino en los tiempos de Noé, ya no les haría nada. Ahí lo dice la Biblia. Y que para que se hicieran famosos, para que se hicieran reconocidos en la tierra, entonces Dios miró que lo que estaban haciendo ellos pues no era bueno y Él descendió para hacerlos desistir. ¿Y cómo lo hizo? Cambiándoles las lenguas. Hubo un derramamiento del poder de Dios para cambiar los lenguajes y entonces aparecieron las diferentes lenguas, como ya después vemos que el arameo, que el griego, y otras o lenguajes, el latín, todos los que ahora conocemos, desde ahí comenzaron de ese tiempo para acá. Pero antes solamente era una lengua. Y se cree, según los historiadores, según los que se encargan de estudiar esos temas, dicen que la lengua semítica fue la única lengua en todo Oriente Mesopotamia y que es probable que esa sea la única lengua que hablaba Génesis 11:1. El nombre semítica es un título tardío que se le puso a esa lengua en honor a Sem, hijo de Noé. O sea, hay posibilidades, o cabe la posibilidad que sea verdad. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando que Abraham era de la descendencia de Sem, hijo de Noé, y ahora aquí los historiadores, ellos dan por hecho o dan a conocer con su escrito, no es de la Biblia, de antemano les digo para que no vayan a decir, ¿dónde dice eso? Ok, esto es parte de la historia de los que estudian esos tiempos, de los que estudian los tiempos de Abraham, de los tiempos de la Mesopotamia antigua y todo eso, y ellos dicen que la lengua semítica fue la única lengua en todo Mesopotamia, en el oriente, y que es muy probable que esa sea la única lengua que hablaba en Génesis 11:1. Ahora, el nombre semítica es un título tardío que se le puso a esa lengua en honor a Sem, hijo de Noé. Y como les decía, después de la destrucción de la Torre de Babel, surgieron nuevos lenguajes. De ahí para acá aparecieron el griego, el arameo y otros más, que según la historia, el más viejo de todos es el hebreo antiguo. O sea, el hebreo es la madre de las lenguas y de ahí ya surgieron la semítica y otras más. Es un poco difícil de comprender esto y está un poco confuso, pero según los historiadores dicen que el hebreo antiguo es la madre de todos los lenguajes. Y es muy probable porque es el que más se utilizó o uno de los más utilizados en la escritura de la Biblia, de la palabra de Dios. El lenguaje hebreo es el que más ha sido utilizado para escribir la Biblia en todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento también. El lenguaje hebreo. En el Nuevo Testamento, vamos a decir que 4000 años después, en la aparición de Cristo en la tierra y ya todo lo que Cristo vino a hacer y todo lo que Cristo vino a realizar, y con la inspiración de su Espíritu y que reparte dones y vienen las lenguas del día de Pentecostés, ahí ya aparecieron otros lenguajes.
O sea, en el tiempo de la Torre de Babel, Dios depositó, derramó unos lenguajes en la tierra, pero en el tiempo en el día de Pentecostés, también Dios derramó otros lenguajes en la tierra. Entonces, por ejemplo, aquí lo importante, mis hermanos, mis amigos, es que tenemos o estamos cerca de conocer también cuál era el lenguaje que hablaba Abraham. Que aunque yo, en mí en lo personal, yo creo que era el lenguaje hebreo. Ellos le llaman ahí que la lengua semítica y hay otro tipo de lenguajes también que hablaban en ese tiempo, pero para mí que era el lenguaje hebreo, porque es el único que reconoce la Biblia en el Antiguo Testamento, o uno de los pocos que reconoce la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces yo me quedo con la teoría de que era el lenguaje hebreo. Pero solamente les comparto porque es conocimiento de algo que yo estuve estudiando. Bueno, otra de las cosas por las cuales también Abraham fue reconocido bíblicamente y que todos nosotros también debemos de saber, es que él fue un hombre escogido para un pacto. ¿Recuerdan que les enseñé la semana pasada o la antepasada que el hombre no puede pactar con Dios? Que es Dios el que puede pactar con el hombre, o el que tiene la autoridad, la potestad para pactar con el hombre, solamente es Dios. El hombre puede pactar con el hombre y también es válido. Y si pactan delante de Dios también es válido. Pero jamás el hombre puede pactar con Dios, porque el hombre no se puede poner al tú por tú con Dios. No se puede igualar a Dios jamás. Entonces, Dios sí tiene la capacidad, el poder, la autoridad para pactar con el hombre a quien él elija. Y en este caso se trata de Abraham. Dios escogió a Abraham para un pacto, el pacto de la circuncisión. Todo varón de 8 días tenía que ser circuncidado, tenía que recibir la señal del pacto de nuestro Dios. El pacto que hizo con Abraham era la señal en el cuerpo, en la carne. Tenía que hacer un acto, una acción, que es quitar el prepucio o quitar la carne de su prepucio. Sería muy difícil de explicarles de qué se trata eso. Solamente es una parte que se tiene que quitar del prepucio. Ya usted buscará qué es el prepucio. Vaya al diccionario, el diccionario bíblico, y ahí usted va a encontrar a qué se refiere que era el prepucio. Entonces, era una parte que se quitaba, una parte de carne que se quitaba del prepucio como una señal del pacto de Dios. Y todos los varones de 8 días en delante tenían que tener esa señal, porque el que no lo tuviera tenía que ser cortado o tenía que ser eliminado, o sea, no muerto, no, tenía que ser cortado del pueblo. O sea, en otras palabras, no podía ser parte del pueblo de Dios si no tenía esa señal de la circuncisión. Y eso, mis hermanos, mis amigos, duró hasta los tiempos de Jesús también. ¿Por qué? Porque cuando llegó en los tiempos en que Dios levantó al apóstol Pablo y levantó al apóstol Pedro, hubo una discrepancia entre ellos dos, una discusión. En cuanto Pablo estaba predicando el evangelio de la incircuncisión y Pedro estaba predicando el evangelio de la circuncisión. Pedro quería que todos los que creyeran en el Señor se circuncidaran, mas Pablo trajo el evangelio de la incircuncisión cuando dijo no, ya no es necesario. Pero era de parte de Dios también. Entonces, eso duró desde aquellos tiempos, desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos de Jesús y los apóstoles. Entonces, Abraham fue el propiciador o el iniciador de eso. Fue el primer hombre a quien Dios eligió, a quien Dios escogió para pactar con él y para traer el pacto de la circuncisión. Que todo hombre tenía que ser circuncidado para que pudiera ser reconocido como pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano, por estar ahí unido. Israel, todo se unió. Ok. No puedo leer muy bien porque ya saben que no tengo muy buena vista. Pero gloria a Dios. Gracias por estar ahí, mi brother. Lindsay Marketing. Gracias por estar ahí, Lindsay.
Dios te bendiga. Por ahí veo otras personas en Instagram. Mi hermana Alondra Costa, creo que es la única que está apoyándonos y estando acá en esta plataforma, en este canal de Facebook. También mi hermano Carlos Medina, gloria a Dios, mi hermano, por estar una semana más ahí, al igual que Alondra Costa, al igual que Lindsay Marketing, y todas las personas que no puedo ver, pero que también sé que están ahí conectadas, porque luego me dan cuenta. Bienvenidos sean a su programa de Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Y por si se acaban de conectar por ahí algunos, hoy estamos hablando del tercer personaje de mi nueva serie de temas proféticos. Amén, gloria a Dios. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, como ya les expliqué, Génesis capítulo 17, versículo 10 al 14, ahí está. Este es mi pacto que guardaremos entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaos pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no se circuncide, que no quiera, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. O sea, Dios consideraba en aquellos tiempos que el que no se circuncidara era alguien que estaba violando su pacto, o sea, que no lo estaba aceptando, que no lo estaba recibiendo. Y por eso Dios le dijo a Abraham: los vas a cortar del pueblo. O sea, en otras palabras, no los vas a reconocer como pueblo de Dios, sino como extranjeros, como en estos tiempos. El que se circuncida del corazón al aceptar a Cristo, porque eso es prácticamente a lo que se refiere. La circuncisión hoy día es la circuncisión del corazón, de entregarle a Cristo el corazón y de recibirlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador, poner su palabra en nuestro corazón. Esa es la circuncisión del nuevo pacto. Entonces, espero y vayamos aprendiendo. Todo aquel que no acepta a Cristo en el corazón es el incircunciso, porque Dios no lo acepta como parte de su iglesia hoy día, ya no del pueblo, sino de la iglesia. Amén. Esa es la diferencia. En el tiempo antiguo, en la dispensación de los patriarcas, en el tiempo de Abraham, el que no se circuncidaba, y después de ahí pues también vino Isaac y Jacob, sus hijos, que siguieron el mismo ejemplo, y ahí podemos ver que llegó hasta otros reyes. Entonces, el que no se circuncidaba no era considerado como parte del pueblo de Dios, porque no ponía su fe en práctica, no tenía fe. Ahora, en estos tiempos, el que tiene fe y pone su fe en práctica y acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, entonces la circuncisión, pero ahora ya no es una circuncisión humanamente hablando, es una circuncisión espiritual que el Espíritu Santo hace cuando nosotros le entregamos el corazón, la vida. Cuando mire mi hermano, mi amigo, cuando yo le diga a usted que entregarle el corazón a Cristo no es ese pedacito que usted tiene, se refiere a toda su vida, a todo su ser, sus pensamientos, sus intenciones, sus planes, sus propósitos, todo eso, a eso se refiere. Hijo mío, dame hoy tu corazón. No es que Dios nomás va a tomar un pedacito chiquito, no, se refiere a todo usted, toda su vida, todo su ser, todo lo que corresponde a usted, todo lo que representa a usted. Eso significa cuando Dios pide su corazón o cuando usted le entrega su corazón a Cristo. No es nada más un sentimiento que se siente aquí, no. Es todo. Es todo. Bueno, solamente eso era algo extra. Ahora, Abraham, como padre de la fe, también nos enseñó otra cosa. Dios le pidió a Abraham que le entregara a su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa. Creo que ustedes ya conocen esa historia. No sé si está por allá en Génesis 12, por allá no sé, más o menos, 14.
Esa escritura no la puse aquí, la verdad, le pido disculpas, pero cuando usted vaya... Es más, le estoy hablando casi de puro Génesis. Pero ahí la historia cuenta que Dios probó de una manera tan poderosa a Abraham. Una manera que no se ha visto ya en estos tiempos, o que por lo menos yo no lo he conocido, o no he oído de una prueba tan grande como la que tuvo que pasar Abraham. Dios le había dicho a Abraham que de sus lomos, de su descendencia, iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, y en este caso hablando de su hijo Isaac. Aunque Abraham no esperó el tiempo, ni Sara tampoco, y tomaron a Agar, quien era una de sus servidoras, alguien que estaba al servicio de Sara. Yo no digo bueno, era una esclava, la Biblia lo dice que era esclava. Y a veces nosotros hasta queremos ser más cómodos que Dios, ¿verdad? O más misericordiosos, y eso es imposible. Lo voy a decir como está escrito. La Biblia dice que era una esclava, pero era alguien que servía pues en la casa de Abraham, y me refiero a Agar. La Biblia menciona que aunque Dios ya le había dado proféticamente a Abraham la palabra por promesa de que de su descendencia y que de Sara iba a venir el que fuera el hijo de la promesa, sin embargo ninguno de los dos tuvo en este caso la suficiente confianza ni la suficiente fe, porque todavía la fe de Abraham fue creciendo. No es que Dios lo llamó y ya la fe era la que... No, la fe de Abraham fue creciendo. Fue un proceso. Entonces, por ejemplo, cuando llega el momento en que ellos no esperan y toman la decisión de tomar a Agar para que Abraham se allegara a ella y que la conociera, en otras palabras, que tuviera relaciones con ella para que pudiera engendrar el hijo que ellos creían que era el hijo de la promesa. ¿Por qué razón? Porque Abraham ya era de alrededor de 100 años y Sara ya andaba también como en los 80 años, más o menos, 90. Entonces, mis hermanos, mis amigos, sin embargo, Dios no desistió de la idea, permitió que ellos hicieran tal cosa, y de hecho de Agar nació Ismael, otro hombre también que tiene importancia y que tiene una relevancia también en los tiempos, porque hoy día su descendencia todavía existe, pero es una descendencia que, a la diferencia de la de Isaac, no fue tan bendecida. Pero esa es otra historia que un día les voy a explicar también. Un día les voy a enseñar acerca de esto. Pero ahorita nomás les quiero dar a entender que ellos no tenían todavía la suficiente fe para creer que de Sara, una mujer que ya había terminado con su tiempo, como toda mujer, pero que, sin embargo, para Dios eso no fue un impedimento, porque el poder de Dios obró, y al siguiente año, tal como el Señor le dijo a Abraham, Sara estuvo concibiendo a Isaac. Pero bueno, crece Isaac, crece Ismael, empiezan a jugar, empiezan a tener problemas, se pelean entre ellos, y ya después, cuando Isaac llega a una edad como de 11 años, Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo Isaac, y le dice que lo lleve al monte y que ponga que haga un holocausto. O sea, en otras palabras, que prepare la leña, que prepare todo lo necesario, porque se lo tiene que entregar como un sacrificio vivo a Dios. Pero lo que Abraham no sabía es que Dios estaba probando su fe. Por eso es que él llegó a ser el padre de la fe, porque tuvo la suficiente fe para llevar a su hijo, cortar la leña y prepararla como si fuera a sacrificar a cualquier animal, porque en esos tiempos era un cordero, o era no sé cómo les llamaban, como parecido a un toro o algo así. Entonces, en ese tiempo, Abraham tomó la leña, agarró a su hijo, se fue con sus criados y les dijo, quédense aquí, porque el muchacho, y vean, ahí empieza la fe de Abraham a obrar, ahí empieza a crecer, porque les dice, espérenme aquí, yo y el muchacho iremos
y volveremos. Ahí comienza la fe de Abraham. Él sabía que Dios le había dicho, entrégame a tu hijo Isaac. Pero como Abraham recordó que Dios le había dicho que era el hijo de la promesa y que de él iba a venir la descendencia de la bendición de todas las naciones de la tierra, Abraham le creyó a Dios y puso su fe en práctica, y por eso se atrevió a profetizar, porque eso fue una profecía. Como era profeta, les dijo, espérenme aquí, el muchacho y yo subiremos, pero regresaremos, volveremos. Él no dijo, yo voy a volver, dijo, volveremos. Entonces cuando él llegó, Dios miró la fe de Abraham. Él llegó y puso la leña, ya tenía al muchacho ahí recostado, listo para sacrificarlo con un cuchillo. Y dice que cuando él levantó sus manos para trozar al muchacho, una voz del cielo, un ángel de Dios le habló y le dijo, detente, Abraham, porque he visto que tienes fe y que no has desistido y que no te has negado a entregarme a tu hijo, tu único hijo. Por tanto, dice, voltea. Y cuando Abraham volteó, dice que miró a que estaba allí el que se iba a ser sacrificado, el animal que iba a tomar en lugar de su hijo Isaac. Y la Biblia dice que Abraham gozoso volvió con su hijo y llegó otra vez a su tienda y siguió adelante con su vida, pero no se dio cuenta que de ahí para adelante Dios lo consideró como el padre de la fe, y que hasta el día de hoy es reconocido bíblicamente. Donde quiera que se predica, donde quiera que se habla, siempre se reconoce la fe de Abraham, porque Dios lo reconoció como el padre de la fe. Quizás nosotros no podamos, y estoy seguro que no. Yo no creo que ahorita haya un hombre que se atreva, que si Dios le dijera, agarra a tu hijo y aviéntalo por el despeñadero, aviéntalo por esa barranca, yo no creo que alguien lo haga. ¿Por qué? Porque Dios ya no, yo a lo que tengo entendido, ya no obra de esa manera, ya no prueba a la gente de tal manera. Pero si lo hiciera, yo no creo que alguien sea capaz de hacer tal cosa. Mayormente que hoy día los sentimientos humanos están muy arraigados en el corazón del hombre. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Por qué reconoce la Biblia también en el Nuevo Testamento que Abraham fue el padre de la fe? Porque en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, nuestro Dios, el Espíritu Santo, vuelve otra vez a mencionar a Abraham por medio del apóstol Pablo y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso les decía en un principio, por causa de la fe de Abraham, nosotros alcanzamos bendición, mis hermanos. Y no es que debemos de glorificarlo, no es que debemos de darle honra o gloria, no, eso solamente Cristo. Pero hay que entender que fue un hombre de Dios que de alguna manera dejó una huella, dejó un legado que hasta la fecha, y no solamente para nosotros, después de que venga el rapto de la iglesia, aún todavía la fe de Abraham va a seguir vigente para los de Israel. Porque la Biblia dice que después de que la puerta a los gentiles sea cerrada, todo Israel va a ser salvo. Y se refiere a los que vivan en ese tiempo. ¿Por qué? Por causa de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces nos damos cuenta, aunque pasen 6,000 años, aunque pasen 7,000 años, sin embargo, la experiencia, la vivencia, lo vivido por Abraham, la relación que tuvo con Dios va a alcanzar hasta esos tiempos. Amén. Bueno, seguimos adelante. Abraham, el amigo de Dios.
el primer hombre. Sabemos que Dios tomó a Enoc y se lo llevó, pero la Biblia no registra que le haya llamado amigo. No está escrito. Sin embargo, de Abraham sí está escrito. El amigo de Dios. Isaías capítulo 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Ves? Desde el Antiguo Testamento, por medio del profeta Isaías, Dios da a conocer que otro de sus profetas fue llamado su amigo. Entonces no hay duda de que Abraham fue el amigo de Dios y que Dios lo dio a conocer a las naciones. Ahora, aquí hay una información, aquí hay sabiduría, aquí hay conocimiento, aquí hay revelación de Dios. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Recordemos que antes de ser llamado Israel era Jacob. Jacob, hijo de Isaac, porque Jacob significa chapucero, significa mentiroso, significa rebelde, desobediente, todo, ese es el significado de la palabra Jacob. Y la palabra Israel significa escogido, o sea, elegido, pues, o sea, como primero era un mentiroso, y aquí encontramos, mis hermanos, mis amigos, por eso les digo que aquí hay sabiduría, porque aquí encontramos las dos partes, la parte del creyente y la parte del no creyente, la parte del hijo de Dios y de la parte del no hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí le dice, vea lo que dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Cuando vino la transformación de Jacob y Dios le cambió el nombre y entonces le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, sino que ahora serás Israel, príncipe de Dios, o sea, ya del pueblo de Dios, alguien que ya tiene una relación con Dios, alguien que ya tiene su heredad en la patria celestial, porque Jacob tiene heredad en la patria celestial, como la tengo yo y como la tienes tú, si ya está sellado con el Espíritu. Ahora, ve, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Ya lo reconoce Dios como su siervo, ya como su pertenencia. Tú, Jacob, a quien yo escogí, antes de que fuera Israel, antes de ser llamado siervo, primero lo escogió. ¿Cuando estaba en qué? Cuando estaba en la rebeldía, cuando era Jacob, cuando estaba en la desobediencia, cuando era mentiroso, cuando era... O sea, todo lo que se refiere a una persona que no tiene a Dios. Y eso es lo que significa el antes y el después. Dice, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahora, Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue hallado amigo de Dios. Nuevamente el Espíritu Santo vuelve a dar por hecho y vuelve a confirmar por medio del apóstol Santiago que Abraham fue elegido para ser el amigo de Dios. Amén. ¡Qué bonito! Que Dios te pueda llamar a ti, mi amiga. Que Dios te pueda llamar a ti, mi amigo. Que Dios me pueda llamar a mí, mi amigo. A los apóstoles les dijo cuando eran discípulos. Porque ellos tenían el conocimiento del siervo de Dios. Se hacían llamar siervos, se sentían siervos. Mas el Señor les dijo, ya no los llamaré mis siervos, les llamaré mis amigos. En otras palabras, volvió otra vez a hacer lo mismo que hizo con Abraham. A los discípulos les dijo, mis amigos. Y Dios puede hacer eso contigo y puede hacer eso conmigo. Pero tenemos nosotros que tener una vida a ese nivel de obediencia, a ese nivel de entrega, a ese nivel que podamos nosotros lograr tocar el corazón de Dios.
llamar su atención de tal manera como lo hizo Abraham, como lo hicieron los discípulos, para que las mismas palabras que les entregó a ellos, que les regaló a ellos, también nos las pueda entregar a nosotros. Porque es fácil decir, si Dios le dijo a Abraham amigo, mi amigo, y si le dijo a los discípulos mis amigos, entonces yo también soy el amigo de Dios. No, mis hermanos, no. Eso no es así. Somos hijos de Dios, sí. Siervos de Dios podemos ser también, sí, si le servimos. Pero amigos de Dios, eso conlleva a otro nivel. Tenemos que estar en ese nivel de obediencia, en ese nivel de reverencia, en ese nivel de entrega a nuestro Dios, para poder llamar su atención y tocar su corazón y que Él nos pueda llamar sus amigos. Amén. Para que no estemos pensando que nada más porque en la Biblia dice, y ese es un error que muchas de las veces llegamos a cometer, porque la Biblia dice tal cosa, eso yo lo tomo para mí y eso es. No, mis hermanos, hay que ver el contexto, hay que ver qué se tiene que hacer o qué se debe hacer, o qué hicieron esos grandes hombres de Dios para merecer tal bendición. Esa es la verdad. Y si yo no les enseño esto, Dios me va a pedir cuentas a mí. Yo tengo que enseñarles que las cosas no son nada más como uno las piensa a veces. Por eso hay que estudiar la palabra. Ahora, otra de las facetas o otra de las cualidades o otra de las aportaciones que Abraham dejó primero para su pueblo, pero también ahora para la iglesia de Cristo, es que él fue el pionero de las finanzas. Pionero de las finanzas porque él fue el primer diezmador en la tierra. Y aunque yo sé que esto va a traer controversia y porque hay una gran confusión, me atrevo a decir que la mitad de la iglesia cree que los diezmos son vigentes y la mitad cree que no. Está dividido, es un 50 y un 50. Puedo pensar, a lo mejor estoy equivocado, pero usted no me va a dejar mentir. Si usted le pregunta a 50 personas en una iglesia donde usted se congrega y de esos 50 no todos van a estar de acuerdo en que hay que diezmar y que los diezmos son vigentes. Sin embargo, hay sabiduría de Dios en la palabra, hay revelación y hay que pedirle a Dios el entendimiento para poder nosotros entender esa verdad y para poder entonces cumplir la voluntad de Dios. Por ejemplo, Abraham fue pionero en las finanzas por causa de los diezmos. Ya sabemos que Abel fue pionero en las finanzas por causa de las ofrendas, porque Abel fue mucho antes de Abraham, pero él nomás ofrendó. El primer diezmador fue Abraham, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Versículo 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Muchos dicen, pero es que esos diezmos eran mal habidos. Es que esos diezmos no era del trabajo de Abraham. No importa. La Biblia dice que eran diezmos. Y tenemos una escritura que dice: de todo lo recibido de sus manos, el diezmo apartaré. Como haya sido, Abraham tuvo que trabajar, tuvo que hacer una obra para Dios, para poder obtener lo que obtuvo. Y ahí podemos ver que Abraham no vaciló. Abraham, como no había una ley de maldición, que hoy día tampoco ya no la hay, pero que la siguen todavía algunos predicadores, algunos pastores, no sé por qué, quizás por el amor al dinero que hay en sus corazones, que de hecho, dicho de paso, el Señor dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, y si es lo que los está moviendo, entonces no son capaces de llegar al próximo nivel y poder entender la escritura, porque Dios mismo los está manteniendo ciegos. La Biblia dice que Abraham le dio los diezmos de lo que adquirió del botín a Melquisedec.
Y después menciona que Melquisedec le dio pan y vino, lo cual significa que Abraham, por reverencia, por respeto, pero también por agradecimiento, dio los diezmos. No los dio por una ley de maldición impuesta por Melquisedec, ni mucho menos. Ni siquiera la Biblia había sido escrita todavía para poder pensar en tal cosa, no. Fue por agradecimiento al pan y vino. Y el pan y el vino, mis hermanos, mis amigos, tipifica a la palabra y al Espíritu. El pan es la palabra de Dios y el vino es el Espíritu que provee la sangre de Cristo. Amén. Entonces el pan y el vino se puede tomar también como la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo. O el vino nuevo, que es el Espíritu Santo, la simiente de Dios. Entonces, ahí Abraham le da los diezmos a Melquisedec por agradecimiento, agradeciéndole el pan y el vino que le entregó. Pero ahí mismo dice, incluso en Hebreos vuelve otra vez. Vamos a hablar de 4,000, 5,000 años, por un decir. No lo he estudiado, no lo tengo claro, pero creo que más o menos algunos entre 4,000 a 5,000 años. Otra vez el Espíritu Santo vuelve a hacer memoria y vuelve a traer para nuestro aprendizaje hoy día la historia de Melquisedec y Abraham. Un hecho, una situación que ocurrió miles de años atrás, pero que Dios nos la volvió a traer otra vez para que la tengamos presente. Hebreos capítulo 7, versículos 6 al 10. Y aquí también hay sabiduría. Aquí también hay revelación del Espíritu. Y si abres el corazón, tú que tienes dudas, tú que piensas lo contrario, aquí Dios te puede ayudar. Pero hay que abrir el corazón y hay que poner atención a la palabra. Hebreos capítulo 7, versículos 6 al 10. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Aquí hay sabiduría. También, ¿por qué bendijo Melquisedec a Abraham? Porque había una bendición sobre de él. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y al que bendijeres, el que te bendijere será bendecido. Y el que te maldiciere será maldecido. Melquisedec, que es el prototipo de la presencia de Dios, de Jesucristo en la tierra en el tiempo de Abraham. Porque no tenía genealogía, no tenía padre ni madre. Y la Biblia dice que da testimonio. En el tiempo en que el escritor de Hebreos estaba escribiendo, dice, da testimonio de que vive tiempo presente de él y tiempo presente de nosotros. Ahí lo vemos claramente. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, o sea, no había una genealogía porque no la podía ver. Tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Lo bendijo porque sabía que era el que tenía las promesas. Por eso lo bendijo. Y sin discusión alguna, el menor, veamos ahí, Abraham era grande, era el padre de la fe. Pero vean lo que dice aquí, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea que Melquisedec era mayor que Abraham, porque Melquisedec era prototipo o figura de Cristo en la tierra. Y aquí, versículo 8, y aquí que ciertamente, vea, revelación, mis hermanos, sabiduría de Dios presente para tu vida. Para mi vida no, porque eso yo lo tengo claro ya. Pero para ti que piensas lo contrario, ve lo que dice aquí. Recuerda que el escritor de Hebreos escribió esto hace algunos 2,000 años. No lo escribió hace 4,000 o 5,000. Lo escribió hace 2,000 años después de la estadía de Cristo aquí en la tierra. Vea lo que dice. Y aquí ciertamente reciben tiempo presente del escritor de Hebreos. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, tiempo pasado, uno de quien se da testimonio de que vive. O
Si el escritor de Hebreos escribió hace 2000 años o alrededor de 2000 años, él da testimonio de que vive, y en Apocalipsis vuelve otra vez el apóstol Juan a decir que vive, y que nosotros, la iglesia de Cristo, ya somos del sacerdocio, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec es nuestro Señor Jesucristo, de una manera personificado o de una manera manifestado en la tierra en el tiempo de Abraham, porque Melquisedec tiene un nombre que significa rey de Salem, que quiere decir rey de justicia. ¿Y quién es el rey de justicia? ¿No es el Señor Jesucristo? Entonces no hay duda. Rey de justicia, rey de Salem. Es Jesucristo en la tierra, manifestado en los tiempos de Abraham. Entonces, si Abraham le entregó los diezmos a Jesucristo, y hoy día Jesucristo también demanda esos diezmos por agradecimiento, entonces ¿por qué nos negamos a dárselos? Si es por agradecimiento, no es por una ley impuesta de maldición. Eso ya no nos corresponde a nosotros, porque la ley de maldición había sido puesta o dada a Israel por causa de su rebeldía, porque le estaban robando a Dios. Y él les dijo: vosotros me habéis robado. Malaquías capítulo 3 versículo 10 por ahí o 6. Vosotros, toda la nación, me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Mis hermanos, mis amigos, eso era para Israel según el orden del sacerdocio levítico. Pero una vez que terminó el sacerdocio levítico y que la ley fue abolida, que Jesucristo resucitó y que ya dio la entrada al nuevo pacto, y que ahora el pacto de la gracia empezó a tener nuevamente, viene el Señor por el Espíritu y trae ese recuerdo o ese recordatorio de cómo Abraham, de qué manera y por qué causa le dio los diezmos a Melquisedec. Y si hoy día Melquisedec es el orden del sacerdocio nuestro, al igual que Abraham, que era un gentil, porque todavía no existía el pueblo de Israel. Abraham era gentil, porque gentil quiere decir fuera de la nación de Israel, fuera de la nación santa. O sea, en los tiempos de Abraham todavía no era Israel. Por tanto, Abraham fue conocido como un gentil. Por eso dice que por causa de Abraham los gentiles alcanzamos bendición. Y si alcanzamos bendición por causa de Abraham, también alcanzamos la promesa y también alcanzamos la encomienda de entregarle los diezmos al rey de Salem, al rey de justicia, a Jesucristo. No se lo vas a entregar al pastor, no se lo vas a entregar a la congregación, se lo vas a entregar a Jesucristo, porque es la voluntad de Dios que así sea. Entonces, Abraham, como el pionero de las finanzas por causa del diezmo. Espero no te queden dudas, mi hermano, mi hermana, y que a partir de hoy, si no lo habías hecho, comiences a hacerlo para la gloria de Dios. No por una ley impuesta de maldición o porque te estén, porque sí hay pastores que lo hacen, yo lo he visto. Que si tú no das el diezmo, estás maldecido. Eso es una mentira. Si tú eres hijo de Dios y eres parte de la gracia, ninguna maldición te puede tocar, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios rompió las maldiciones. En la cruz del Calvario las abolió. En la cruz del Calvario las deshizo. Por tanto, ya las maldiciones al Hijo de Dios no lo pueden alcanzar. Y cuando te dicen que si no das el diezmo es porque estás maldecido, esa es una mentira. Amén. Pero debes de darlo mostrando tu agradecimiento. Debemos de darlo mostrando nuestro agradecimiento. No tenemos que nos pongan una pistola para hacerlo o que nos estén diciendo malditos. No. Si estamos agradecidos con Dios, si amamos a Dios y amamos su palabra y entendemos su palabra y sabemos que así debe de ser,
pues entonces hagámoslo. Así de sencillo. Y deja a esos necios, deja a esos faltos de entendimiento y de sabiduría que te sigan maldiciendo. Esas maldiciones no te van a tocar. Amén. Porque tú tienes un defensor, tienes un escudo de la fe que te protege. Pero si puedes hacerlo, no hay una obligación. Dios no te obliga ni me obliga, pero si puedes hacerlo mostrándole agradecimiento, pues hay que hacerlo. Es como en los tiempos, mis hermanos, cuando se creó el primer tabernáculo que creó Moisés, o el tabernáculo que creó también Salomón. La Biblia dice que la gente daba sin que ellos estuvieran encima de ellos. Tienes que dar y ándale y mira, y que vamos a hacer que vas a dar $1,000, que a ver quién puede dar más, y que vamos a hacer una colecta, y que yo pongo 5,000 y que tú pones 1,000, y a ver, eso es antibíblico. En el nombre de Jesús. Eso es antibíblico, porque los grandes hombres de Dios enseñaron que la gente daba porque lo que proponía en su corazón, lo que sentía en su corazón, y llegó el momento en que Moisés les dijo, díganle al pueblo que ya no traiga más. Vean la diferencia, que hoy día los que están enfrente de las congregaciones no se cansan de pedir y hasta están ahí, y maldito si no das, y te va a caer maldición si no das. Y rebeldes y desobedientes, cuando Moisés tuvo que decirles, ya no, díganle al pueblo que ya no traigan. Hay una gran diferencia. Pero hay que conocer palabra, mis hermanos, para no dejarnos engañar. Amén. Hay que conocer palabra. Abraham dio sus diezmos por agradecimiento al pan y vino que le dio Melquisedec. Y porque en esos tiempos, en lo sobrenatural, los ángeles de Dios venían y Abraham tenía conocimiento de eso. El mismo Señor se presentó enfrente de él por medio de un ángel cuando le dijo que en 1 año Sara, tu esposa, te dará un hijo, y cuando fue a decirle también que iba a destruir a Sodoma y Gomorra en donde estaba Lot. En esos tiempos Abraham tenía conocimiento de las manifestaciones de Dios en la tierra. Ahora es muy diferente. Yo sí creo que todavía Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, se sigue presentando en la tierra. Yo he tenido grandes experiencias con Él. Y a lo mejor tú también. Y si no las has tenido, puede que un día las tengas. Pero mis hermanos, por favor, si Abraham no tenía una Biblia, nosotros sí la tenemos. Amén. Entonces vuelvo y repito, no para que la vaya a tomar contra su pastor, ni mucho menos, no. Usted simplemente haga lo que Dios le dice en la Biblia y nada más. Y si está comprendiendo hoy que el diezmo es por agradecimiento y por fe también a la promesa que Dios dijo que Él no se va a quedar con nada y que Él nos va a bendecir y que Él nos va a dar al 100 por 1. Dios no miente. Si usted le da, Dios le regresa. El problema es cuando usted se deja embabucar y que le dicen entrega tu casa, entrega tu carro. Muchas de las veces Dios no responde para que aprendas a ser sabio, para que aprendas a ser sabia, para que madures y para que tengas conocimiento y para que no confíes en el hombre, porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso es que yo les digo, cuando el ruiseñor les enseñe algo, ustedes compárenlo con la Biblia. Ustedes confírmenlo con la palabra para que no pongan su confianza en mí. Aunque eso está de más decirlo, yo sé que su confianza está en Cristo. Porque creo que le estoy hablando a una audiencia sabia, a una audiencia que ha adquirido sabiduría y que ha adquirido madurez, conocimiento y crecimiento. Pero de todas maneras, por si acaso hay alguien que no tenga eso todavía o que no lo ha obtenido, pues para que no ponga su mirada en el ruiseñor. Compare lo que el ruiseñor habla con la palabra de Dios. Y si usted se da cuenta que es palabra de Dios lo que el ruiseñor habla, dele gloria a Dios. A mí nomás apóyeme y esté ahí presente y comparta el programa, comparta la palabra. Pero la gloria désela a Cristo. Amén. Bueno. Mis hermanos, me fui por otro lado que no tenía planeado, pero la gloria sea para Cristo. Yo creo que todo tiene un porqué. Ahora, para terminar,
Yo creo que fue muy difícil para Abraham, mis hermanos, mis amigos, el caminar sin una Biblia en la mano, sin un líder, que hoy día pues todas las iglesias están llenas de líderes, que mi líder y que mi asistente y que todo eso. Abraham no tuvo eso, solamente tenía a Dios. Y Dios dice en la Biblia que lo dejó por un tiempo caminando solo, no se comunicaba con él. Creo que parece que fueron como 20 años para que después se volviera a comunicar otra vez Dios con él. Imagínese ahora, en la iglesia, y pasa mucho, si el pastor no saluda al hermano, entre comillas, porque pues un hermano, un ungido lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, no necesita de que un pastor lo ande saludando, que le ande dando, no. El que está lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, sabe que sus fuerzas vienen de allá arriba, sabe cómo buscar las fuerzas. Pero hoy día, no, y lo dicen cuando predican, cristianos de azúcar, cristianos de algodón, si no les saludan ya, o ven una mala cara y ya se van. Ahora, ahí hay dos situaciones que tratar. Tampoco el predicador, tampoco los líderes tienen que hacer eso. Si son llamados de parte de Dios a cuidar bien la grey de Dios, si son llamados de parte de Dios a tratar bien a los hijos de Dios o a los que están ahí para ser convertidos en hijos de Dios, pues entonces también es probable que ellos también no estén haciendo bien. Y es lo que yo digo muchas de las veces, los predicadores, y espero no contarme yo ahí también, siempre trato de ser bien cuidadoso. La pedrada para allá, y ustedes son los rebeldes, y ustedes son los desobedientes. No logro mis propósitos, no logro mis metas porque ustedes no me quieren ayudar, porque ustedes no quieren pagar el precio, porque ustedes son rebeldes, porque no aman la obra, porque no aman al Señor. ¿Y quién te dijo? ¿Acaso tú estás dentro del corazón de ellos, de la mente de ellos? Nosotros no podemos saber quién ama a Dios y quién no. Entonces muchas de las veces, en lugar de ser un instrumento de bendición, puede ser hasta una piedra de tropiezo el predicador, porque se atreven a tratar a la grey de una manera que no es correcta. El Señor claro lo dijo, con amor y con misericordia, con compasión, con templanza. El apóstol Pablo lo enseñó varias veces, Salomón también lo enseñó. Moisés, que fue el hombre más manso de la tierra, ¿por qué fue reconocido como el más manso de la tierra? Por sus actitudes. Entonces, mis hermanos, Abraham la tuvo difícil. Tuvo que dar a conocer a Sara como su hermana, que muchas de las veces podía habérselo guardado. Pero si era verdad, no mintió como muchos dicen que mintió. Era su hermana. Era hija de su tío, hermano de su padre. O sea, no mintió. Se las vio duras a Abraham, se las vio difíciles. Pero su fe le dio lo suficiente para mantenerse firme y para poder alcanzar la bendición de Dios. Su hijo Isaac, su nieto Jacob, y ahí la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob es reconocida en la palabra en varias partes. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Si Abraham hubiera desistido y hubiera dicho, bueno, pues no tengo una Biblia en la mano, no existe el internet, el pastor ni me saluda, me toma como un cero a la izquierda, pues no hago nada. Me quedo aquí en Ur de los Caldeos, que dicho de paso, Ur de los Caldeos era como un lugar en donde se practicaban diferentes, vamos a decir, ocultismo, hechicería, todo eso. Dios lo quiso sacar de ahí. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde estaba no iba a poder lograr llevarlo a donde lo quería llevar. Entonces muchas de las veces por eso Dios también nos dice, sal de tal lado, deja de hacer tal cosa, deja de practicar tales cosas porque te quiero llevar a un próximo nivel. Y debemos de aprender de Abraham, que fue obediente, no desistió y le dijo a Dios que sí. Aunque tuvo sus errores, tuvo sus fallas, pero no desistió.
Y esa es mi enseñanza de este día, mis hermanos. No hay que desistir. Hay que seguir adelante con Cristo. Hasta el último respiro de tu vida. Hasta el último respiro de nuestra vida. Pegados a Cristo. Aferrados a Cristo. Con Cristo. Por toda la eternidad. Desde el momento en que lo aceptamos en el corazón. Que decidimos entregarle nuestra vida. Arrepentirnos de nuestros pecados. Y recibirlo en el corazón. Desde entonces, de ahí, mis hermanos, tenemos eternidad. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Y lo dijo el Señor. Ya somos eternos. Solamente que estamos en un mundo viciado de maldad, viciado de inmundicia. Y por eso la eternidad no puede ser absoluta. Pero para Dios ya somos eternos. Recordemos que Él ve las cosas que no son como si ya fueran. Y si pudiéramos preguntarle a Abraham. Por eso la Biblia dice, incluso hay una escritura que dice, en donde un rico y Lázaro, dice que murió Lázaro y murió el rico pues separado de Dios, no quiso atender al llamado de Dios y no quiso apoyar o poder aportar una bendición para Lázaro, sino que más bien al contrario lo ignoró. Y la Biblia dice que cuando murieron los dos, el rico abrió sus ojos en el infierno. Y Lázaro, ¿qué dice la Biblia? Que fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. ¿Por qué dice al seno de Abraham? Porque era parte de la promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y los gentiles también alcanzarán salvación por causa de la fe de Abraham. Entonces, mis hermanos, esa es mi enseñanza. Debemos tener una fe tan grande que aunque no recibamos cuando nosotros queremos lo que le pedimos a Dios, eso no nos debe de limitar de seguir adelante confiando en Él y esperando, porque sin duda, créeme que vendrá. Lo que Dios tiene para ti nadie te lo puede quitar. Lo que Dios tiene para mí nadie me lo puede quitar. Solamente que algunas veces Dios no nos lo da porque no estamos preparados para recibirlo, o no nos lo da porque tiene algo mejor. Y como niños berrinchudos, como niños caprichosos, que podemos ver nada más lo que está enfrente nuestro y no podemos ver lo demás que puede ver Dios, pues entonces nosotros nos aferramos a algo que queremos y Dios dice, eso no es lo que te quiero dar, hijo, eso no es lo que tengo para ti, hija. Hasta que no desistas, hasta que no por completo me lo entregues y digas, Señor, esto te estoy pidiendo, pero si no es tu voluntad, entonces dame lo que tú tengas para mí. Señor, esto es lo que yo quiero, pero si no es tu voluntad, entonces muéstrame qué es lo que tú quieres para mí. O dame lo que tú me quieras dar, porque yo no te voy a ganar, Señor. Lo que yo te pida, tú me vas a dar más de lo que yo te pida. Tú siempre vas a tener lo mejor para mí, me vas a sorprender siempre. Yo voy a pedir cosas chiquitas, tú vas a dar cosas grandes. Pero muchas de las veces porque no aprendemos y estamos afanados a lo que queremos como niños caprichosos. Pero Dios dice, no, hijo, entrega completamente tus emociones, entrega completamente tus deseos, entrega completamente tus propósitos, entrega completamente tus planes y deja que mis planes obren en tus planes, deja que mis propósitos obren en mi propósito en tu vida. Tenemos que ser así, mis hermanos. Un poco parecidos a Abraham. Amén. Bueno. Pues ese fue el mensaje de este día, mis hermanos, mis amigos. El tercer personaje, el profeta Abraham. Y ahí usted va a encontrar por qué le llamo profeta. Que la Biblia le llama profeta. Y bueno, ahí está pues Génesis capítulo 20, versículo 7. Ahí Dios le llama profeta a Abraham. No me lo estoy sacando de aquí, como dicen. Mis hermanos, la próxima semana, pues el viernes, les invito también, les hago la cordial invitación para que me acompañen a esa nueva dinámica de viernes de reflexión con el Ruiseñor del Evangelio. Estamos tratando de hacerlo a las 8:30, a veces a las 9, porque ya cuando llego de la iglesia, pues a veces ya llego a las 9, a veces llego a las 8:45, pero cuando puedo llegar a las 8:30, pues entonces lo empiezo. Pero por favor, acompáñenme y corra la voz, deje ahí su like,
suscríbase si no está suscrito a mi canal, para que esté enterado y al pendiente de todo lo que hacemos en este canal. Y bueno, esta próxima semana, no sé todavía el viernes cuál sea el tema que voy a preparar. Voy a orar a mi Dios, a nuestro Dios, a tu Dios, para que sea el Señor Jesucristo quien me dé a conocer, me haga saber cuál es el tema que debo de preparar para este próximo viernes. Del lunes, pues ya es una, vamos a decir que es una temática, ya es un ya es una serie. Es una serie donde voy a estar hablando de cada profeta cada semana. Hoy ya tocó Enoc, ya tocó Noé, ahora nos tocó Abraham. La próxima semana pues voy a mirar para estar seguro cuál es el que sigue según el orden bíblico. A lo mejor por ahí me voy a saltar algunos, porque algunos pues no es que los haga menos, no, ni mucho menos, pero algunos no tienen mucha relevancia, y de lo que se trata es de sacar el mayor jugo, la mayor información posible. Yo pienso que hoy les di mucha información, que a lo mejor no se les quedó ahorita, o a lo mejor sí, no los quiero subestimar. Pero sin embargo, usted puede escucharlo, el mensaje 2, 3 veces, las veces que quiera, y va a ir poco a poco adquiriéndolo, poco a poco va a ir sacando el jugo, la bendición, la edificación que está ahí, porque yo creo sin duda que ahí hay edificación de parte de Dios por el Espíritu. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues fue la emisión de este día. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Dios me los bendiga. Mi hermano Joaquín Cuellar, mi primo, gracias por estar ahí, primo. Gracias por estar apoyando a tu primo. Recibe bendiciones en el nombre de Jesús. Alondra Costa, gracias por estar ahí. Te esperamos para la próxima semana. Nuestro Dios y yo, para que pues pueda ser bendecida. Mi hermano El Chateau, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí presente. No sé si hablas el español, pero bueno, lo importante es que estás ahí presente, y que Dios te bendiga grandemente a ti, a tu casa, y que te conceda lo que Él tenga para ti. No puedo decir otra cosa después de lo que acabo de hablar. Lo que Él tenga para ti, que sea de bien para tu vida. Mi hermano Carlos Medida. Mi hermano, es una transición. También recordemos que Jesús en una ocasión les dijo, agarró una moneda y les dijo, da a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es de César. Yo sé que en el Antiguo Testamento, incluso eso es importante lo que usted está preguntando. Me voy a tomar unos minutos para contestarle al hermano. Es importante, mi hermano, porque realmente el alfolí, de acuerdo a la historia bíblica, en la dispensación de la ley y los profetas, era un lugar como un corral grande en donde se podía de alguna manera, ¿cómo se le llama? Recopilar, no es recopilar, donde se podía almacenar, es la palabra correcta, en donde se podía almacenar lo que pues podría ser harina, podría ser trigo, podrían ser animales, podrían ser todo lo que en el Antiguo Testamento, en la dispensación de la ley y los profetas, era lo que se diezmaba. Hay 3 diezmos. Ya una vez hice una enseñanza acerca de eso, creo que al principio. Hay 3 diezmos. El diezmo que era para los sacerdotes levíticos, el diezmo que era para los que predicaban la palabra, los sacerdotes, y también que se compartía con los extranjeros, en este caso con el huérfano, la viuda y el menesteroso, cosa que hoy ya no se hace. Ahí también le están fallando a Dios, pero bueno. Pero hubo una transición en donde se dejó los animales, el producto de la tierra y todo eso, y la transición vino a la moneda. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, ve y en tal lugar vas a encontrar un pez, saca la moneda que tiene ese pez y ve y paga los impuestos. Y también cuando dice, ¿ves esta moneda? Sí. ¿Qué es lo que tiene? No, pues tiene 2 caras. ¿Y qué son? No, pues que dice, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces cuando dice a Dios lo que es de Dios, se refiere a lo que son las primicias, lo que son la ofrenda y lo que son los diezmos. Todo lo que es con respecto a las finanzas dentro de la iglesia del Señor. Entonces una transición. Es dinero ahora, mis hermanos. Es dinero ahora, mi hermano. Ya no
ya no es tipificado como en ese tiempo que eran animales o producto de la tierra. Ahora es por causa de la transición que hizo Jesús. Ahora la moneda, la transición la hizo Jesús por medio de esas enseñanzas, por medio de la moneda. Amén. También cuando le dice a la viuda, o les dijo, miren, ustedes dieron cantidades o de lo que mejor pueden dar, refiriéndose a monedas. Dice, mas esta viuda, dice, dio la última moneda que tenía. De cierto os digo que le será más recompensado a ella que a todos ustedes. Entonces ahí podemos ver que también se trata de dar, y se trata de la ofrenda. La viuda dio la ofrenda y dio la última moneda que tenía. Y en el Antiguo Testamento la viuda de Zarepa, pues sí, le dio a Elías la última torta que tenía, lo último de harina que tenía, y dice que el profeta, pues, como era profeta de Dios, y la Biblia dice que, de cierto os digo, que si bendijeres a un profeta, o le dieres un vaso de agua, o le dieres un alimento, dice, de cierto recompensa de profeta tendrás. Y la recompensa para esa mujer fue que la harina no dejó o sea, Dios le dio suficiente harina, pues, para que siguiera haciendo tortas y más tortas. Y en ese tiempo fue una cosa sobrenatural, porque el pueblo estaba en crisis. No había llovido por 3 años por causa de la oración que había hecho Elías. Y después llovió por 3 años por causa de la oración que también hizo Elías. O sea, un hombre de Dios, un profeta también, que hizo también una historia, que también dejó un gran legado. Pero ya hablaremos de él en el tiempo cuando le corresponda. Pero nomás quiero hacer esto, o quiero aclarar esto. Fue Jesús el que hizo la transición. Porque en el Antiguo Testamento, vuelvo y repito, pues sí, la harina y el aceite, que también el aceite no dejaba de fluir en las cubetas. Pero ya en el Nuevo Testamento Jesús hizo la transición con esas acciones, con esas situaciones, cuando se trató de la moneda. La mujer que entregó, como vuelvo y repito, la última moneda que tenía y que Dios le recibió y le agradó y dijo, de cierto digo que aquellos que dieron más, dice, de cierto digo que esta mujer que dio todo lo que tenía, la última moneda, dice, a ella le será más recompensado. Y también cuando dice, ¿ves esta moneda? Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí está la transición, mi hermano. Digo que todo esto tiene que ver con transiciones. Así es. Pues eso no está mal. No está mal en la iglesia que pidan el diezmo en moneda o en billete, como sea. No está mal. Simplemente es como vamos a hablar como de lo moderno, pues. Lo moderno, la actualización, pues. La actualización. Amén. Bueno. Que claro, también le podemos ofrendar, pues, un tiempo de calidad, de oración, de ayuno, de obediencia. Pero hablando de finanzas, pues sí es el dinero, mi hermano. Por eso el Señor dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Hubo un rico que no quiso vender todo lo que tenía y entregárselo a los pobres. O sea, cuando le dijo, vende todo lo que tienes, se trata de cosas materiales. Pero lo que vas a recibir va a ser dinero, va a ser moneda. Y esa moneda dásela a los pobres. No es que le dijo, si no le hubiera dicho, en lugar de decirle, vende lo que tiene, le hubiera dicho, entrégaselos, regálaselos, una casa que te sobre, dásela al que está allá en la calle que no tiene dónde dormir, los carros que tienes ahí almacenados, dáselos a los que van al trabajo y que no tienen carro. No, le dijo, vende todo lo que tienes y dales lo que recaudes. También Ananías y Zafira vendieron la propiedad, como lo hizo también el profeta y apóstol Bernabé. Lo que recibió pues fue moneda, fue dinero, y era lo que entregaban a la iglesia. De lo que vendían, lo que recibían de la venta, lo entregaban a la iglesia, y esa era la ofrenda voluntaria o la primicia. Espero, mi hermano, que haya quedado satisfecho en su pregunta. Amén. Si no, ya había platicado con Lindsay Marketing, que a lo mejor un día de estos podamos tener una conversación en un like, porque yo veo que
usted tiene mucho interés por aprender y por saber algunas cosas, y yo con todo gusto estoy dispuesto a aportarle, como también a cualquiera de ustedes. Si un día quieren, si ustedes gustan que hagamos un live así ya algo más personal, pues también lo podemos hacer. O también otra cosa, acepto su aportación, su comentario, vamos a decir, que sus peticiones, que si ustedes dicen, hermano, quisiera que el próximo viernes, solo el viernes, porque el lunes pues ya tenemos una serie. Por ejemplo, hermano, quisiera que el viernes tratara un tema que hable de este asunto. Sabe que yo tengo dudas en esto, y si yo estoy capacitado, créame que honestamente le voy a decir, claro que sí. Pero si no estoy capacitado, le voy a decir, deme tiempo, deje preguntarle a Dios. Amén. Pero sí, acepto su aportación, su petición de que si gusta un día que podamos tratar algún tema en especial que a usted le interese, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, con todo gusto, el Señor del Evangelio se da la tarea de prepararlo. Ahora sí ya me voy de largo. Dios me los bendiga, gracias hermano, bendiciones también para usted. Y bueno, mi hermano, qué bien que ya quedó, ya le pude ayudar de parte de Dios con eso. Y ahora sí, para que vayan y hagan sus labores, sus tareas, espero que tengan una feliz noche, y el día de mañana que se levanten con mucha energía, con muchas ganas de enfrentar el día, con la bendición de Dios, porque son nuevas cada mañana. Y entonces, pues ahora sí, me despido de ustedes, los espero el viernes y el próximo lunes también. El viernes a las 8:30 o a más tardar 9 de la noche, y el lunes a las 7:30, o voy a tratar a ver si puedo abrir desde las 7 para darles un poquito más de tiempo en la noche. Bueno, que Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios.